Mi hermana menor quedó embarazada fuera del matrimonio y desapareció. Después de dar a luz a un niño en una clínica clandestina, el médico usó la dirección que ella dejó para encontrar a mi familia y me dejó el bebé. Mis padres se arrodillaron y me rogaron que lo adoptara así sin más. Yo, una mujer soltera, comencé la ardua tarea de criar a un niño sola. Años después, justo cuando finalmente lo había criado, mi hermana regresó del brazo de un rico empresario, una cadena de oro brillante alrededor de su cuello. Abrazó a mi hijo y sollozó, diciéndole que yo era un monstruo celoso que lo había robado al nacer, destrozando a su familia. Mi hijo, mi orgullo y alegría, me repudió en el acto y corrió a sus brazos. Mis padres me echaron de casa. Los chismes y la condena de los vecinos se convirtieron en mi infierno personal. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta el día en que mi hermana dio a luz. El golpe en mi puerta al amanecer me despertó con un sudor frío. Era esto. En mi vida pasada, este fue el momento exacto en que el médico de la clínica había golpeado nuestra puerta, despertando a todo el vecindario. Me había entregado el bebé frente a todos, regañándome por ser una madre irresponsable. Solo más tarde supe que el bebé era de mi hermana. Mis padres me habían rogado que lo conservara ya que no tenía planes de casarme. De todos modos, acepté una elección. Me arrepentí con cada fibra de mi ser. Escuchar ese sonido de nuevo. Una descarga eléctrica me recorrió. Me levanté de la cama y abrí la puerta de golpe para ver el mismo rostro familiar. Lena, comenzó el médico, con la voz chorreando con descendencia. No puedes simplemente tener un bebé y abandonarlo. Eso es ilegal. Los vecinos ya estaban despiertos, estirando el cuello por las puertas para ver el drama. Lo miré por un solo segundo de silencio. Luego me quité la zapatilla y se la golpeé en la cara con toda mi fuerza. ¡Maldito buitre!, grité, golpeándolo una y otra vez. ¿Cómo te atreves a aparecer en mi puerta con esta estafa? Ni siquiera tengo novio, y mucho menos un bebé. ¿Alguna vez has visto a una mujer que acaba de dar a luz golpear tan fuerte? Gesticulé salvajemente hacia mi propio cuerpo. ¿Parece que acabo de tener un bebé? Mi furioso asalto dejó al médico aturdido y sin palabras. La señora Carmen, del otro lado del pasillo, fue la primera en hablar. Tiene razón. Lena va a trabajar todos los días. Nunca la he visto con barriga de embarazada. Sí, debes tener a la persona equivocada. Espera, lo reconozco. ¿No es el médico de esa clínica dudosa de la calle? Puse las manos en mis caderas. La zapatilla aún levantada. Viejo charlatán, diriges una clínica clandestina y ahora intentas endosarme un bebé. Eso es todo. Voy a llamar a la policía. La palabra policía lo hizo entrar en pánico. No presentaré cargos por el asalto. Agarré un puñado de su cabello, tirándole la cabeza hacia atrás. Oh, no presentarás cargos. Lástima, porque no te dejaré escapar. Saqué mi teléfono y marqué. Hola, 911. Me gustaría denunciar un caso de tráfico de bebés. No te atrevas a decir eso, gritó. Será mejor que tengas una buena historia para la policía, gruñí. O te juro por Dios que quemaré tu pequeña clínica hasta los cimientos. El destino me había dado una segunda oportunidad, y estaba desatando cada gramo de frustración e injusticia de mi vida pasada. Cuando llegó la policía, encontraron una escena extraña. Un médico sosteniendo un recién nacido envuelto, con el rostro magullado e hinchado, y yo en pijama, blandiendo una zapatilla como arma. Los vecinos se habían reunido, zumbando de especulación. Los oficiales miraron del bebé, tan fresco, con el cordón umbilical aún pinzado, al médico. Bien, ¿qué está pasando aquí? Empiece a hablar. Ella es la única, balbuceó. La paciente dejó esta dirección y nombre. Sacó un expediente médico de su bolsillo y un oficial lo tomó. La dirección era de hecho la mía, y el nombre en el expediente era Lena Scott. Crucé los brazos. No tengo idea de qué está hablando. Alguien obviamente usó mi nombre para tener un bebé, y ahora está tratando de hacerme pagar por ello. Justo cuando terminé de hablar, mis padres, que se habían estado escondiendo adentro, finalmente salieron. «Lena», comenzó mi madre con voz suplicante. «Como no tienes planes de casarte de todos modos, ¿por qué no lo adoptas?» ¿Hablas en serio, mamá? No voy a adoptar al azar a un niño que apareció de la nada. No tenemos idea de quiénes son sus padres. ¿Y si son drogadictos? Esas cosas son genéticas. ¿Quieres que lo críe? Pequeño monstruo ingrato. Mis padres se quedaron en silencio. El rostro del médico se contrajo de furia. Me empujó al bebé en los brazos. Este es el problema de tu familia. He terminado. Puedes decirle a Daniela que cría a su propio hijo. Si hubiera sabido que ustedes eran tan irrazonables, nunca habría venido. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. El secreto salió a la luz. El bebé pertenecía a mi hermana. «Daniela, mentirosa», grité, empujándole el bebé de vuelta. «Primero dices que es mío. Ahora dices que es de Daniela. ¿Dónde está tu prueba? No tienes ninguna. Solo quieres dejarnos este bebé, oficial. Le digo que este hombre está traficando bebés». La multitud afuera se hizo más ruidosa, las voces superponiéndose en olas de incredulidad. El aire de la mañana estaba denso con susurros y sospechas, todo ello oprimiéndome como un peso pesado. Pero esta vez, a diferencia de mi vida pasada, no era la víctima. Era yo quien tenía las cartas. El oficial que sostenía el expediente hojeó las páginas, frunciendo el ceño. «El registro del paciente dice Lena Scott. Pero esta señora», asintió hacia mí, «no parece alguien que acaba de dar a luz. ¿Está absolutamente seguro, doctor?» El rostro del hombre se puso rojo debajo de la hinchazón que dejó mi zapatilla. Se movió nerviosamente mirando entre mí, los vecinos y los oficiales.
Yo solo seguí el protocolo. La madre dio esta dirección, eso es todo. El niño nació ayer. Tengo que colocarlo con una parte responsable. Y esa sería la propia madre, no un extraño, espeté. Así que, a menos que pueda producirla ahora mismo, toda esta situación huele a estafa. La señora Carmen, bendita sea su lengua afilada, volvió a intervenir. Mi nieto nació en un hospital de verdad, no en una de esas clínicas dudosas. La enfermera se quedó horas explicando todo. Pero usted viene a golpear con un bebé en medio de la noche. ¿Quién hace eso? Murmullos de acuerdo se extendieron entre los vecinos. La frente del médico brillaba con sudor. Mi padre finalmente habló, su voz vacilante. Quizás Daniela, quizás cometió un error. Deberíamos ayudar. La familia debe permanecer unida. Papá, lo interrumpí, cada nervio de mi cuerpo encendido de rabia. ¿Familia? ¿Dónde estaba Daniela cuando se escabulló y usó mi nombre para cubrir sus huellas? ¿Dónde estaba cuando abandonó a este bebé en una clínica sin conciencia? ¿Y ustedes, ambos, querían que yo limpiara su desorden de nuevo? ¿Como antes? Esta vez no, me niego. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos tomó al bebé de los brazos del médico, acunando al recién nacido con sorprendente delicadeza. Llevaremos al niño a servicios de protección infantil hasta que se pueda localizar a la madre. Señor, se volvió hacia el médico. Tendrá que venir con nosotros para ser interrogado. Esto parece un posible caso de fraude de identidad y negligencia. No, gimió el médico. Esto no es mi culpa. Fue Daniela Scott. Ella firmó los papeles. Ella dio esta dirección. Solo guárdeselo para la estación, ladró el oficial. Lo esposaron allí mismo, en el pasillo. La multitud estalló en jadeos y murmullos bajos. El bebé emitió un tenue llanto, sus pequeños puños agitándose en el aire. Por un breve y doloroso momento mi pecho se apretó. Lo había criado una vez. Lo había alimentado, vestido, permanecido despierta durante noches de fiebre, celebrado sus primeros pasos y lo había abrazado cuando lloraba. En mi vida pasada, había derramado cada gramo de amor en él, solo para que se retorciera y me lo escupiera en la cara. Ahora, aquí estaba de nuevo, con solo un día de nacido, inocente e indefenso. Apreté los puños, obligándome a mirar hacia otro lado. Esto ya no era mi carga. Los oficiales llevaron al médico y al bebé por las escaleras, dejando atrás un silencio. Mis vecinos se volvieron hacia mí, sus rostros una mezcla de simpatía y curiosidad. Por una vez, no era la tonta. Levanté la barbilla. Todos vieron lo que pasó. Alguien intentó usarme como chivo expiatorio. Que esto sea una advertencia. La próxima vez podría ser cualquiera de ustedes. La señora Carmen me dio un firme asentimiento de aprobación, el brillo en sus ojos. Por primera vez en años sentí el más leve sabor a reivindicación. Cuando el coche de policía se alejó, mis padres me arrastraron de vuelta adentro. Mi madre cerró la puerta con manos temblorosas. Lena, ¿por qué dijiste todo eso? ¿Por qué armaste tal escena? ¿Sabes cuánto problema has causado? Me reí amargamente. ¿Yo? ¿Yo causé problemas? Daniela es la que huyó y nos dejó el bebé, y tú estabas perfectamente dispuesta a dejar que lo asumiera de nuevo, ¿no? Igual que la última vez. Mi padre bajó la mirada. Es sangre. La familia debe permanecer unida. ¿Familia? La palabra se sintió venenosa en mi lengua. ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando me rogaron que lo criara sola? ¿Dónde estaba cuando Daniela regresó años después y me lo arrancó de los brazos mientras todos ustedes la vitoreaban? ¿A eso le llaman familia? No, ustedes le llaman conveniencia. Me usaron porque estaba soltera, porque no tenía a nadie que me defendiera. Pero no viviré esa vida de nuevo. El rostro de mi madre se endureció, sus labios apretados en una línea fina. ¿Crees que alguien te creerá? ¿Crees que la gente se pondrá de tu lado cuando Daniela regrese con su historia? Eres egoísta, Lena. Siempre has sido egoísta. La miré. La comprensión amaneciendo como hielo extendiéndose por mis venas. Nada había cambiado. No habían aprendido en esta vida. Igual que en la última, mis padres nunca me protegerían. Bien. Que me crean egoísta. Esta vez viviría para mí misma. En los días siguientes, el vecindario zumbaba con el escándalo. La noticia se extendió rápidamente sobre el médico turbio, el bebé y el nombre de Daniela Scott. La reputación de mi hermana, una vez brillante con falso encanto, comenzó a empañarse. La gente susurraba que había quedado embarazada en secreto, que había abandonado a su propio hijo, que me había incriminado. No lo negué. De hecho, cuando alguien preguntaba, hablaba claramente. Sí, el propio médico lo admitió frente a la policía. Fue Daniela. La semilla fue plantada. En mi vida pasada, el chisme había sido mi verdugo. Ahora sería mi escudo. Los días se alargaron en semanas. Mi hermana aún no había regresado, pero sabía que lo haría. Siempre lo hacía, volviendo con lágrimas falsas y ropa de diseñador, esperando perdón y adoración. Pero esta vez regresaría a un campo de batalla ya envenenado contra ella. Mientras tanto, comencé a planificar. Si el destino me había dado otra oportunidad, no la desperdiciaría. Construiría una vida que no pudiera ser robada de mí. Una carrera, ahorros, aliados, independencia. No encadenaría mi futuro a un niño que algún día me escupiría en la cara. Aún así, algunas noches me quedaba despierta, atormentada por los recuerdos de su risa, de su pequeña mano aferrada a la mía, de la forma en que solía llamarme mamá. Me dolía el corazón, pero me recordaba el final. Él había elegido a Daniela, no a mí. Me había repudiado sin dudarlo.
El amor, aprendí demasiado tarde. No podía vencer la traición. Esta vez yo vencería primero. Una mañana entré a la oficina donde trabajaba como asistente y sentí el peso de mi nueva vida asentándose a mi alrededor. Mis colegas me saludaron como siempre, sin saber que yo llevaba los recuerdos de otra vida. Sonreí cortésmente, ya pensando varios pasos por delante. En mi vida pasada, había sido dócil, trabajadora, invisible. Había mantenido la cabeza gacha, dedicándome a mi hijo e ignorando oportunidades. Cuando Daniela regresó con su rico marido, yo había estado indefensa, sin dinero, sin defensa. Ya no. Ahora me levantaría, y cuando Daniela finalmente regresara, como sabía que lo haría, estaría lista. Las semanas se convirtieron en meses, y el día finalmente llegó. Regresé a casa tarde del trabajo una tarde para encontrar un elegante coche negro estacionado frente al edificio. Su cromo pulido brillaba bajo las luces de la calle, y a su lado estaba un hombre con un traje caro, y una pesada cadena de oro brillando en su garganta. Se me revolvió el estómago al reconocerlo. En su brazo estaba Daniela. Estaba envuelta en seda, su rostro pintado con falsa inocencia. Lágrimas de cocodrilo ya brotaban de sus ojos, y en su otro brazo, Dios me ayudara, estaba el mismo niño. Mi hijo de otra vida. La visión de él simplemente me dejó sin aliento. Tenía solo unos pocos meses. Mejillas regordetas enrojecidas por el aire de la tarde. Sus pequeños ojos parpadeaban hacia mí, sin saber, sin cicatrices de traición. «¡Lena!», gritó Daniela dramáticamente, corriendo hacia mí. «¿Cómo pudiste abandonar a tu propia carne y sangre? Este niño necesita a su madre». Los vecinos, siempre ávidos de espectáculo, comenzaron a reunirse. Sus ojos alternaban entre nosotras. Susurros ya zumbaban como avispones, pero esta vez no flaqueé. Levanté la barbilla y la miré directamente a los ojos. «¿Mi hijo? Eso es divertido, Daniela, porque todos aquí ya saben la verdad. Ese bebé es tuyo». Un silencio atónito cayó sobre la multitud, y así, la guerra comenzó. La luz de la calle proyectó una delgada barra plateada sobre el capó del coche negro. Daniela se apoyó en él como una modelo en una sala de exposición, con los ojos brillando de pena practicada. El hombre a su lado se ajustó la cadena de oro en la garganta y me observó como un comprador inspecciona un producto. En sus brazos, el bebé se movió y emitió un pequeño sonido. Un maullido de gatito que me atravesó la caja torácica. Los vecinos salieron de las puertas, arrastrando las zapatillas, con los brazos cruzados sobre las batas. Alguien susurró que era el hombre rico de la nueva torre junto al río. Otro dijo que era dueño de una discoteca. Otro dijo que ambos. Las cabezas se volvieron, los teléfonos se levantaron. Los dejé grabar. En mi vida pasada, el secreto había sido mi enemigo. Esta vez, la luz era mi testigo. «Lena», dijo Daniela, alargando mi nombre como una cinta. «Por fin, tú y yo necesitamos hablar sobre lo que hiciste». Mantuve las manos a los lados y no di un paso adelante. Ni siquiera un centímetro. El bebé era la gravedad en su pose, el atractivo que esperaba para desequilibrarme. Esta vez no. Lo que hice fue llamar a la policía. Cuando una clínica intentó obligarme a aceptar el hijo de un extraño, dije, tal vez lo recuerden. Todos aquí lo recuerdan. Sus pestañas revolotearon. «El bebé», dijo más fuerte para que la multitud pudiera oír. «Solo fue llevado a la estación porque atacaste al médico. Armaste un escándalo y los oficiales estaban confundidos. Hubo un error con un expediente, pero todo está aclarado ahora. Mi hijo está en casa con su familia». El hombre del traje le puso una mano en la espalda con una presión cuidadosa, como si la estuviera posando para una fotografía. «Lo tenemos ahora», me dijo. Sonrió sin mostrar los dientes. «Eso es todo lo que importa. Los nombres tienen poder. Quería el suyo, así que miré la cadena de oro, la esfera del reloj, los zapatos, y pregunté como si ya lo supiera. «¿Señor Ricardo?». La más leve pausa. Luego la sonrisa se ensanchó. «¿Ricardo Sánchez?», dijo. «Sí. Y usted es Lena Scott, la mujer que intentó abandonar al bebé de su propia hermana». Algunos vecinos sisearon, algunos jadearon. La señora Carmen los interrumpió a todos con un bufido. «Vimos a la policía llevarse al médico esposado», dijo. «También vimos el expediente con el nombre de Lena y lo escuchamos decir que la madre era Daniela. Así que, a menos que el bebé cambiara de madres de camino a la estación, ustedes dos están llenos de humo». Las risas dispersaron la tensión. Daniela se encogió. Los ojos del señor Ricardo se deslizaron hacia los teléfonos. Recalculó. Luego suavizó su voz. «Nadie quiere problemas», dijo. «Solo queremos lo mejor para el niño. Mi esposa ha estado enferma. No estaba en sus cabales. Cometió errores. Estamos aquí para enmendar a la familia». «Esposa». La palabra quedó suspendida en el aire. Daniela no lo corrigió. Una ondulación recorrió la multitud. Se podía sentir el mapa haciéndose en una docena de cabezas. Si estaban casados, entonces el bebé se convertiría en el heredero de un hombre con un coche así. Si no, entonces, esposa era una tapadera. En cualquier caso, el espectáculo fue deliberado. Mantuve mi rostro inexpresivo. «Si quieren lo mejor para el niño», dije, «entonces deberían haber cooperado con los servicios de protección infantil, en lugar de montar un espectáculo en mi puerta. Ustedes ganan. Empiecen por decir la verdad».
Pidan a la clínica que entregue los registros de admisión. Pidan a los oficiales su informe. Y si alguna vez vuelven a usar mi nombre en cualquier formulario, solicitaré una orden de protección y ganaré. El labio inferior de Daniela tembló. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, preguntó. Mamá dijo que siempre me has guardado rencor, pero esto es monstruoso, es un bebé. Cruel es abandonar a un recién nacido y enviarlo a mi puerta, dije. Cruel es usar mi vida como un cubo de basura para tus decisiones. No lo tomaré, ni ahora, ni nunca. Cría a tu hijo o no, pero mantén mi nombre fuera de esto. La palabra nunca resonó y la dejé. La apertura de lo haré habría dejado una grieta en la puerta para la esperanza. La nueva Lena no dejó ninguna. El señor Ricardo dio un pequeño paso más cerca, con las palmas abiertas. No queremos involucrar al Estado, dijo en voz baja, para mí, para cada micrófono en un radio de 10 pies. Eso sería una tragedia para un niño tan pequeño. La familia debe resolver los problemas familiares. Si firmaras una simple declaración jurada en la que conste que no tienes ningún derecho ni interés, todos podemos seguir adelante. A cambio, puedo asegurarme de que tus padres estén bien cuidados. Un apartamento mejor, un estipendio. No más chismes, paz. Allí estaba por fin. El precio de compra. En mi otra vida, habría oído la palabra paz, y me habría derretido. Esta vez me di la oferta como un carpintero mide un trozo de madera podrida. ¿Quieres que renuncie a algo que no tengo?, dije. ¿Preferirías obtener ese papel por si alguien pregunta cómo este bebé pasó de una clínica clandestina a un ático? No, señor Ricardo. Si quieres un documento, habla con mi abogado. ¿Abogado?, repitió Daniela y se rió un poco demasiado fuerte. ¿Desde cuándo tienes un abogado? Desde el día en que usaste mi nombre para cometer fraude, dije. Y te sugiero que te busques uno también. Uno de verdad. Les di la espalda y entré. La puerta se cerró con un estallido de susurros. Mi madre me esperaba en el pasillo, con las manos apretadas en su cardigan. Has humillado a tu hermana, sisó. Solo tenías 2. ¿Por qué no puedes ser amable? Sabes lo sensible que ha estado. El señor Ricardo está tratando de ayudar. ¿Sensible?, dije. ¿Es esa la palabra? Ahora no vamos a tener su circo en mi vida de nuevo. Nunca. Si no ayudas, dijo mi padre desde la cocina, no eres bienvenida aquí. No me miró a los ojos. Así sea, dije, y fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Luego me senté al borde de la cama y dejé que el temblor me recorriera. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por el peso de la vieja línea de tiempo, presionando contra esta nueva, como un fantasma tratando de abrirse paso por una puerta. En el pasado, esta noche había sido el comienzo de años de sacrificio. Biberones, cunas, fiebres nocturnas, todo. En el pasado, había abierto los brazos y lo había llamado amor. En el pasado, había confundido el amor con una tarea. Respiré hasta que mi pulso se ralentizó. Luego saqué mi cuaderno y escribí una lista. En el papel parecía frío. En mi pecho se sentía como misericordia. Llamar a la abogada Ruiz por la mañana, solicitar copia del informe de incidente policial, solicitar número de admisión de servicios de protección infantil y nombre del trabajador social asignado, redactar carta a la clínica solicitando la preservación de registros y grabaciones de seguridad, instalar cámara en la puerta, iniciar sobre de ahorros etiquetado emergencia, actualizar currículum, pedir más horas, pedir estipendio de capacitación, pedir fecha de revisión de desempeño, documentar todo contacto con Daniela y Ricardo, no tocar al bebé, no quedarse a solas con ellos, grabar todo. Dormí con un cuaderno debajo de la almohada. Al día siguiente llamé a la abogada Ruiz. Durante su hora de almuerzo, recordó mi nombre por la breve consulta que le hice la semana del incidente de la clínica. Le dije que Daniela había reaparecido con un hombre que se hacía llamar Ricardo Sánchez. Y con el bebé. Le dije que me había pedido que firmara una declaración jurada en la que constaba que no tenía ningún derecho. Le dije que quería una carta registrada y un plan. 2 cosas, dijo. Primero, no firmes nada. Eso ya lo entiendes. Segundo, tienes que adelantarte a la narrativa. Personas como el señor Sánchez invierten en la apariencia. Si él cree que eres una amenaza para ella, intentará desacreditarte. Enviaremos una notificación a la clínica y a la oficina del señor Sánchez exigiendo la preservación de todos los registros relacionados con el nacimiento. También notificaremos a servicios de protección infantil que eres víctima de fraude de identidad relacionado con el caso. De esa manera, si algo sale mal, ya te verán como un testigo, no como una sospechosa. ¿Y mis padres?, pregunté. Dirán lo que Daniela quiera. La abogada Ruiz se quedó en silencio un momento. Luego dijo lo que ya sabía. No puedes controlarlos. Protégete y documenta. Presentamos las cartas esa tarde. Se sintió como colocar sacos de arena antes de una tormenta. 3 días después, llegué a casa y encontré una bolsa de regalo en mi felpudo. El papel de seda era azul claro. Dentro había recibos de fórmula con mi nombre impreso en la cuenta de la tienda y una nota con letras redondas e infantiles. Gracias por ayudar con el bebé. No seas tan terca. Mi cámara de la puerta grabó la entrega. El rostro de Daniela estaba inclinado lo suficiente como para verse bonita en la pantalla. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si me ponía cerca de leche y pañales en la mente del público, un día podría decir que siempre había estado involucrada, que había contribuido, que había sido madre. Le envié el clip a la abogada Ruiz y a la señora Carmen por diversión. Luego puse los recibos en una funda de plástico y la etiqueté evidencia de montaje.
La semana siguiente, Daniela organizó un baby shower en el apartamento de nuestros padres. Publicó una foto con globos rosas y letras brillantes que deletreaban «Bienvenido a casa» en la pared. El bebé en su cadera y la cadena de oro brillando en su hombro. Mi madre estaba a su lado, radiante. El pie de foto decía: «Mi hermana no pudo estar aquí, pero la perdonamos. La familia siempre perdona». Los comentarios fueron una hoguera. No respondí. Lavé los platos. Llamé al número de servicios de protección infantil y pedí a la trabajadora social del expediente. Una mujer respondió al segundo tono y se presentó como la señorita Sofía. Su voz tenía el ritmo constante de alguien que había navegado por demasiadas tormentas y había aprendido a mantener el rumbo. «Usted está registrada como la parte denunciante por el problema de identidad», dijo cuando encontró el expediente. «Entregamos al bebé a la madre después de que proporcionó ADN coincidente. También realizamos una visita a domicilio. Las condiciones de vida eran satisfactorias». ¿Satisfactorias?, repetí. ¿Eso incluye a un hombre que puede o no ser su cónyuge, que ofrece dinero para silenciar a un testigo? Sofía respiró hondo al otro lado de la línea. «Señora, si tiene documentación, por favor, envíela». Envié el video de la oferta de Ricardo. Envié la conversación grabada en la calle. Envié el clip de la bolsa de regalo. La señorita Sofía acusó recibo y dijo las palabras que importaban. «Lo pondremos en el expediente». Mientras tanto, en el trabajo, pedí más responsabilidades. Mi gerente parpadeó como si no hubiera esperado ninguna iniciativa de la mujer tranquila del tercer cubículo. Presenté una breve propuesta que había escrito la noche anterior. ¿Cómo agilizar la admisión? ¿Cómo priorizar las llamadas? ¿Cómo reducir errores? La hojeó. Luego levantó la vista, sorprendido. «¿Usted escribió esto?», dijo. «Sí», dije. «Intentamos algo similar el año pasado. No teníamos el personal para manejarlo». «Yo puedo manejarlo», dije. «Deme 3 semanas. Si las métricas no mejoran, volvemos». Me dio 2 semanas. En 10 días, el tiempo de espera en la cola se redujo en 1/3 y la tasa de errores se redujo a la mitad. Me preguntó cómo lo había hecho. Lo había hecho preocupándome por algo que podía controlar. El viernes, me dio un pequeño aumento y un nuevo título con la palabra líder. No era mucho, lo era todo. Abrí una nueva cuenta en una cooperativa de crédito y la etiqueté salida limpia. Dejé que el número creciera como se deja crecer el pan, con paciencia y fe. Daniela se dio cuenta, por supuesto. Las personas como Daniela hipnotizan para obtener energía que no está en ellas. Apareció en el vestíbulo de mi oficina un martes con un cochecito y una sonrisa suave. La recepcionista llamó a mi escritorio. Bajé. Encendí mi grabadora de teléfono y entré en la luz de mármol. «No deberíamos pelear», dijo antes de que pudiera hablar. «Fui terrible. Tuve miedo. No sabía qué hacer. Fui a la clínica con tu nombre porque entré en pánico. Lo arreglaré, pero tienes que ayudarme». «¿Cómo?», pregunté. Empujó un poco el cochecito. Un balanceo entrenado para parecer maternal. «Siguen preguntando por el padre», dijo. «Siguen diciendo que necesito incluirlo en algo, pero es complicado. ¿Sabes? Lo arruinaría todo. Si firmaras una declaración diciendo que fuiste la paciente y que hubo un error con un expediente, entonces puedo arreglarlo sin arrastrar a nadie». Nadie significaba Ricardo, o significaba un hombre completamente diferente. En la palabra de sus palabras había un pequeño espacio en blanco. Puse mi dedo en él. «¿Quién es el padre?», pregunté. Ella no parpadeó. «Ricardo», dijo una vez. «Entonces, inclúyelo», dije. «No puede», dijo demasiado rápido. «Por algunos asuntos legales con su negocio. Es aburrido. Sería más fácil si simplemente dijeras que fuiste tú quien fue a la clínica y luego cambió de opinión y que el médico se confundió cuando intentó devolver al bebé. Es solo papeleo. Yo me encargaré del resto. Me encargaré de ti». Allí estaba de nuevo, el viejo guión, pulido y familiar. «Me encargaré de ti, como un propietario». Mi respuesta fue un aliento lento. «No». Sus ojos se quedaron planos. «¿Crees que eres mejor que yo?», dijo con una voz como un susurro y un cuchillo. «¿Crees que porque te hiciste amiga de esa señora del otro lado del pasillo y te dieron un pequeño aumento puedes fingir que eres algo? Creo que finalmente entiendo lo que soy», dije. «Y lo que no soy es tu cubo de basura». Me agarró del brazo. Di un paso atrás. El cochecito rodó 1 centímetro y me golpeó la espinilla. El teléfono en mi bolsillo grabó todo, incluso la pequeña y fea forma en que dijo la siguiente frase. «¿Te arrepentirás de esto?». No lo hice. Subí y terminé mi turno. Cuando bajé, seguridad me dijo que la mujer había regresado, llorando, diciendo que la había agarrado, sacudido y tratado de quitarle a su hijo. Me pidieron que esperara mientras revisaban las cámaras del vestíbulo. Esperé. Las imágenes mostraron exactamente lo que había sucedido. Seguridad escribió una nota e imprimió una imagen fija para que yo la guardara. La archivé con la señorita Sofía y con la abogada Ruiz. Cada vez que Daniela intentaba tender una trampa, caía en ella misma. La clínica intentó zafarse. Su abogado envió una carta alegando que el archivo de admisión había sido alterado por una parte desconocida y que estaban cooperando plenamente con la investigación. No adjuntaron registros. Dijeron que sus cámaras habían estado apagadas esa semana por mantenimiento. Dijeron estas cosas como oraciones. La abogada Ruiz envió una citación. La clínica no dijo nada después de eso. Por las tardes me sentaba en mi pequeña mesa y clasificaba papeles en carpetas. Etiquetaba cada una: policía, servicios de protección infantil, clínica, trabajo,
Padres, Daniela, Ricardo. Imprimía capturas de pantalla. Escribía fechas en las esquinas. Parecía exigente. Era una armadura. Luego, una tarde, una enfermera llamó a mi puerta. Era alta y cansada, y llevaba un abrigo que había visto demasiados turnos. Cuando abrí la puerta dijo, ¿es usted Lena Scott? Sí, dije. Miró por el pasillo y de nuevo, ¿puedo hablar con usted? Preguntó. Seré rápida. La dejé entrar y le serví agua. Se quedó con el vaso en ambas manos y habló como una persona a una persona, no como un testigo a una pared. Trabajé esa noche, dijo en la clínica. Odio ese lugar. He estado tratando de irme. No me gustó lo que le hicieron. El médico me dijo que pusiera su nombre porque la madre insistió y porque quería una farsa que durara lo suficiente como para sacar al bebé de las instalaciones. Dijo que era para proteger a un cliente adinerado. Me pagó en efectivo para que guardara silencio. Me quedé con el efectivo. No guardé silencio. Hice copias del registro de admisión y de la pulsera antes de que los rompiera. Me deslizó un sobre por la mesa. Dentro había una foto de una etiqueta de pulsera rota. Mostraba la fecha, el código del bebé, el sexo y la línea de la madre. La línea de la madre decía Daniela S. La línea del padre decía desconocido. Debajo de la etiqueta había una nota adhesiva con un número de teléfono y un nombre. Decía AF. Debajo de eso, un segundo número y un nombre. Decía Sánchez Legal. Levanté los ojos. ¿Por qué está aquí?, pregunté. Porque vi al bebé en el chequeo de seguimiento, dijo la enfermera. Y me sonrió con toda la cara como un amanecer. Porque yo también tengo un hijo. Porque quiero poder mirarlo y decir que hice algo bien. Mantén mi nombre fuera de esto si puedes. Pero no dejes que lo entierren. Se fue antes de que pudiera agradecerle correctamente. Envié escaneos a la abogada Ruiz, quien me llamó tan rápido que me pregunté si se había quedado pegada al teléfono. Esto es suficiente para forzar una audiencia, dijo. Solicitaremos una prueba de ADN de paternidad ordenada por el tribunal. O confirmará al señor Sánchez y lo acorralará o revelará a otro padre y arruinará cualquier arreglo que estén tratando de construir. ¿Y si se niega?, pregunté. Entonces dejaremos que la negativa hable por sí misma, dijo. Los jueces entienden el lenguaje de la negativa. Presentamos la moción. El tribunal programó una audiencia preliminar para dentro de 2 semanas. Marqué la fecha en mi calendario con tinta roja y luego me quedé muy quieta, como si el ruido pudiera espantarla. Los días previos a la audiencia se sintieron como moverse a través de pegamento. En el trabajo, bajé las métricas y entrené a 2 nuevas contrataciones. En casa, preparaba comidas que podía comer frías. Caminaba todas las noches después del anochecer porque me ayudaba a pensar sin prisas. No hablaba con mis padres. Ellos no hablaban conmigo. Ese silencio se escuchó y luego, lentamente, dejó de escucharse. 2 noches antes de la audiencia, Ricardo golpeó mi puerta a las 11. No la abrí. Hablé a través del intercomunicador. «Es tarde», dije. «Tienes que irte». «Podemos hacer que esto desaparezca», dijo. Su voz había sido pulida hasta alcanzar una calma que no pertenecía a las gargantas humanas. «Diga su precio». «No se trata de dinero», dije. «Todo se trata de dinero», dijo. «Estás equivocado», dije. «Algunas cosas se tratan de dormir». «¿Te gusta dormir?», dijo. «Entendido. Aquí está la última oferta. Firmas una declaración diciendo que mentiste porque tenías celos de tu hermana. Publicas una disculpa, eliminas los videos. A cambio, haré los arreglos para que tus padres conserven su apartamento libre de cargas y para que te mudes a un lugar mejor con un estipendio de mudanza. En 6 meses de apoyo, también recibirás un pago de confidencialidad por tus problemas. Y si cumples tu parte del trato, consideraré agregarte a una lista de proveedores para trabajos ocasionales. Esto es justo. Lo aceptarás. Me incliné hacia el micrófono. «Buenas noches, señor Sánchez», dije, y apagué el intercomunicador. A la mañana siguiente, había una mancha de algo en mi puerta. Parecía chocolate. Olía a pescado. La cámara mostraba una mano con una sudadera con capucha gris. No era de Daniela. No era de Ricardo. Era de alguien enviado, no poseído. Envié un clip por correo electrónico a la abogada Ruiz y a la señorita Sofía mientras tomaba café y luego fui a trabajar. La mañana de la audiencia fue clara y despejada. Me puse la chaqueta que usaba cuando quería ser más valiente de lo que me sentía y me recogí el pelo. La abogada Ruiz me encontró en las escaleras con un expediente con pestañas en una docena de lugares. Me dio una mirada rápida y luego asintió como si aprobara algo en mis ojos. Dentro, la sala del tribunal era pequeña y luminosa. La jueza era una mujer con un rostro que no tenía paciencia para el teatro. Daniela se sentó en la mesa de la demandante con un nuevo abogado y un pañuelo de seda atado demasiado apretado. Ricardo se sentó detrás de ella, no como abogado, no como parte, lo suficientemente cerca como para irradiar propiedad, mientras se mantenía lo suficientemente lejos como para negarla. Mis padres se deslizaron en la última fila y juntaron las manos como la gente hace en la iglesia cuando no están seguros de qué Dios está escuchando. La jueza llamó el caso. La abogada Ruiz declaró nuestra petición. En palabras sencillas, Su señoría, solicitamos una prueba de paternidad ordenada por el tribunal, debido al fraude documentado en la clínica que manejó el nacimiento. Presentamos las copias de admisión, la declaración de la enfermera bajo juramento, los videos, las cartas. El abogado de Daniela se opuso a todo, y luego se opuso al error en torno a todo. Dijo que estábamos llevando a cabo una venganza. Dijo que la enfermera mentía. Dijo que la copia era falsa.
Dijo que yo tenía un historial de inestabilidad mental, celos y arrepentimiento. No dijo de dónde venía ese historial. Lo dijo como un hombre leyendo una lista de compras. La jueza escuchó con los ojos en el papel, no en el ruido. Cuando se detuvo, hizo precisamente una pregunta. Si el señor Sánchez es el padre, ¿por qué una prueba de paternidad sería un problema? El abogado de Daniela sonrió como los hombres sonríen a las paredes de ladrillo. No hay problema con la paternidad, dijo con suavidad. Simplemente nos oponemos al acoso. El señor Sánchez es un empresario respetado con contratos en curso. La óptica de una prueba forzada sería perjudicial. La jueza levantó una ceja, una fracción de grado. La óptica, dijo. No es un argumento legal. Se volvió hacia nuestra mesa. Moción concedida. El tribunal ordena la prueba de paternidad. Dentro de 10 días, las partes se someterán a la toma de muestras en la instalación designada. La falta de comparecencia será tratada como desacato. Hizo una pausa y luego agregó. Para mayor claridad, eso significa cárcel. La palabra no resonó. Aterrizó. Los nudillos de Ricardo se pusieron blancos donde tenía las manos entrelazadas. Daniela asintió demasiado rápido. Mis padres miraron sus rodillas. Salimos al pasillo donde la luz caía a través de las ventanas altas y convertía el polvo en brillo. La abogada Ruiz exhaló una vez. Una pequeña victoria. Luego un hombre con un traje gris que no había visto antes se desprendió de un pilar y se interpuso en nuestro camino. Señorita Scott, dijo y ofreció una tarjeta. Su voz era nítida y amigable. Como una luz puede ser brillante. Represento al Grupo Sánchez. Nos gustaría proponer una resolución privada que haría innecesaria una mayor acción legal. Sería mejor para todos, especialmente para el niño. Miré la tarjeta y no la tomé. Tuvo su oportunidad de proponer, dije. Propuso dinero para callar, nos negamos. Esto es diferente, dijo. Estamos preparados para reconocer ciertos errores de la clínica. A cambio, nos gustaría su cooperación en una narrativa corregida que elimine al señor Sánchez de la discusión sobre la paternidad y evite daños a la reputación, será compensada. Entonces, ¿el padre no es el señor Sánchez? Dije. Parpadeó una vez, luego se recuperó. No dije eso. Usted lo hizo, dije. En silencio, volvió a guardar la tarjeta en su bolsillo. Piénselo, dijo y se deslizó. Afuera, en los anchos escalones, Daniela me alcanzó. Su pañuelo se había movido. El color había desaparecido de su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, la actuación flaqueó y la persona debajo miró. No hagas esto, dijo suavemente. Por favor, lo arruinarás. ¿A quién? Pregunté. ¿A Ricardo? No, dijo. Y por un segundo volvió a ser solo mi hermana, aterrorizada y joven y ahogándose en sus propias decisiones. No a Ricardo. ¿Entonces quién es el padre? Pregunté. Abrió la boca. La puerta del juzgado se abrió de golpe. Un policía se apresuró a bajar los escalones hacia nosotros, con la mano en su radio, el ojo escaneando. Llamó un nombre. Daniela se quedó inmóvil como un pequeño animal bajo un halcón. El oficial se detuvo frente a ella. Daniela Scott, dijo. Ha habido un incidente en su residencia. Necesito que venga conmigo. Mi madre la alcanzó. Mi padre se tambaleó. La abogada Ruiz me tocó la manga con 2 dedos, un pequeño ancla. ¿Qué pasó? Preguntó Daniela. Su voz era papel. El oficial habló con cuidado, como la gente hace cuando el suelo está a punto de inclinarse. Hubo una revisión de bienestar. El niño fue transportado al hospital. Está estable, pero será retenido para observación bajo custodia protectora hasta una audiencia mañana por la mañana. Responderemos a sus preguntas en la estación. Un sonido salió de Daniela que escucharé al borde del sueño mientras viva. Se cubrió la boca. El oficial la guió por los escalones. Ricardo lo siguió, ya al teléfono, ya haciendo llamadas, ya construyendo una historia. Me quedé allí con un viento tirando de mi chaqueta y sentí la vieja línea de tiempo alzarse, hambrienta y cruel. En mi otra vida, cuando llegó el desastre, me arrojé debajo para que no aplastara a nadie más. En esta vida, había construido un marco para sostener un peso donde correspondía. Aún así, la noticia me golpeó como agua fría. Está estable, había dicho el oficial. Está estable. La abogada Ruiz ya estaba hablando. Iremos al hospital, dijo. No nos involucraremos con nadie fuera del personal. Ofreceremos nuestra documentación al trabajador social y a los servicios de protección infantil. No diremos nada ante la cámara. No firmaremos nada. ¿Entiende? Asentí. Me dolía la garganta. Tragué el dolor y lo dejé reposar detrás de mi esternón. De camino al hospital, mi teléfono vibró con mensajes. Algunos eran de vecinos que enlazaban un video tembloroso de coches de policía frente al edificio de mis padres. Algunos eran de números que no conocía, llamándome monstruo o heroína, a veces en la misma frase. Uno era de la señorita Sofía. Voy al hospital. Mantente tranquila. Trae documentos. En la sala de emergencias. Todo olía a lejía y a espera. Dimos nuestros nombres en el mostrador y nos llevaron a una pequeña sala familiar con sillas grises y un mural de nubes. Crucé y descrucé las manos. Entró un joven médico, seguido de una mujer con un portapapeles que se presentó como trabajadora social. El médico habló primero. El niño está estable, dijo. Tuvo una convulsión en casa. Puede estar relacionada con la fiebre. Estamos haciendo análisis. Lo tendremos durante la noche. ¿Tiene dolor? Pregunté antes de poder detenerme.
El médico miró a la trabajadora social, luego se inclinó hacia mí. Está descansando, dijo. Lo estamos manteniendo cómodo. La trabajadora social pidió nombres. La abogada Ruiz habló. Explicó nuestro papel. Entregó la carpeta con pestañas. La trabajadora social leyó rápidamente. Sus ojos se estrecharon en algunos lugares, se ensancharon en otros. Cuando terminó, dijo: Gracias. Ya tengo algo de esto en el archivo de la señorita Sofía. Esto ayuda. Se fue a hacer llamadas. Miré el mural de nubes y traté de no imaginar pequeñas manos extendiéndose en el aire. Había elegido esta distancia. La había elegido para salvar mi vida. No hizo que el aire fuera más fácil de respirar. Después de una hora que pareció un día, la señorita Sofía llegó con una pila de formularios y una calma que me dio ganas de sentarme y llorar. Nos agradeció nuevamente la documentación. Luego dijo la frase que cambió la habitación. La convulsión es la razón por la que no esperamos órdenes judiciales cuando tenemos motivos para preocuparnos. Tenemos un juez en espera. Dada la evidencia de manipulación en la clínica y la inestabilidad que hemos documentado, podemos colocar al niño en custodia protectora temporal de inmediato. No será entregado a la madre esta noche. No será entregado al señor Sánchez. El tribunal revisará por la mañana. La orden de paternidad se mantiene. El abogado de Daniela apareció afuera del cristal justo entonces, flanqueado por Ricardo y un hombre con el mismo traje gris de las escaleras del juzgado. Presionaron a la recepcionista. Gesticularon. La recepcionista negó con la cabeza y señaló un cartel que decía claramente que solo los padres y tutores legales podían pasar esa línea. Por una vez, las reglas fueron útiles. La señorita Sofía bajó la voz. Hay una cosa más, dijo. La enfermera que le dio la copia de la pulsera también nos contactó directamente esta tarde y proporcionó una segunda información. Identificó a un hombre diferente que visitó la clínica fuera del horario de atención con la madre. Pagó en efectivo y pidió ver al bebé antes del alta. Anotó su matrícula. La verificamos. La matrícula pertenece a un coche registrado a nombre de un ejecutivo del Grupo Sánchez. No Ricardo, sino alguien más. ¿Quién? Pregunté. Ella me dijo el nombre. Aterrizó con un peso que sentí en mis rodillas. No era una celebridad, no era un político. Era peor. Era un hombre que una vez había visto en la mesa de nuestros padres, riendo con mi padre sobre contratos y favores. Era un patrocinador. Era una puerta a la que mi familia siempre había llamado cuando necesitaba ayuda. Era un hombre que había abrazado a mi madre en un festival del vecindario y me había llamado la hija buena. El suelo se inclinó. Las nubes del mural se retorcieron. Puse mi mano en el respaldo de una silla y dejé que la habitación se escribiera sola. La voz de la abogada Ruiz fue firme. Dejaremos que el tribunal lo resuelva, dijo. No especulamos. Recopilamos pruebas, las presentamos. Mantenemos al niño a salvo. A salvo. La palabra era una pequeña luz. Fijé mis ojos en ella y no la solté. La trabajadora social regresó con pulseras para que entráramos en la unidad pediátrica, como contactos registrados para la investigación. No familiares, no tutores. Testigos. Eso fue suficiente. La seguimos por un pasillo donde las luces eran bajas y las máquinas parpadeaban suavemente. En una ventana, se detuvo y asintió hacia adentro. Estaba durmiendo. Su rostro estaba abierto, como solo los rostros de los bebés, todo aliento y confianza. La enfermera le había puesto un pequeño gorro de punto. Alguien le había metido la manta justo así. Parecía el comienzo de algo. Una sombra se movió en el cristal detrás de nosotros. Me di la vuelta y vi a Ricardo al otro lado del pasillo con su abogado con el traje gris, hablando en susurros duros con un administrador del hospital. Detrás de ellos, al final del pasillo, Daniela estaba sola, con los brazos alrededor de sí misma, con los ojos fijos en la pequeña forma en la cuna. Cuando sintió que la miraba, no me fulminó con la mirada. No posó. Solo negó con la cabeza en la menor medida. Una negación dirigida a sí misma, no a mí. Luego levantó las manos y presionó las palmas contra el cristal, como alguien rezando en una pared. Pude sentir que el viejo reflejo se alzaba, el que solía enviarme hacia ella para limpiar lo que fuera que se hubiera derramado. Mantuve los pies quietos. No me moví. Dejé que el dolor existiera y no lo convertí en una tarea. La trabajadora social me tocó la manga. Necesitaremos que venga por la mañana, dijo. Traiga sus documentos y su calma. Va a ser ruidoso. Asentí. Ruidoso. Podía manejar el ruido. Era solo sonido. Mientras caminábamos por el pasillo, mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje. Número desconocido. Una sola frase. Si abres esta puerta, no podrás cerrarla. Dejé de caminar. El remitente no había firmado el texto, pero sabía quién era. No Ricardo, el otro nombre, el que había hecho que la habitación se inclinara. La abogada Ruiz leyó por encima de mi hombro. No dijo, no contestes. No dijo, contesta. Solo dijo lo que se había convertido en nuestra regla. Haz una captura de pantalla, guárdala, luego guarda tu teléfono. Lo hice. Cuando deslicé el teléfono en mi bolsillo, mis dedos rozaron el cuaderno que todavía llevaba allí. La lista interior tenía líneas a través de la mayoría de los elementos. Ahora, solo una nueva línea esperaba al final, en blanco y ancho. Un espacio para lo que viniera después. En el estacionamiento, el aire nocturno se sentía más limpio de lo que había estado en meses. Me quedé con la cabeza levantada hacia la franja de cielo entre los edificios.
Y pensé en la primera vez que lo había sostenido en mi otra vida, lo cálido que había estado, lo silencioso que se había vuelto el mundo por un latido. No volví a buscar ese momento. Lo dejé ser lo que era. Lo dejé ir. Mañana, el tribunal haría sus preguntas. Mañana, los nombres se dirían en voz alta, no en susurros. Mañana, el marco que había construido sería probado. Detrás de mí, una sirena se abrió en algún lugar y se abrió camino hacia el hospital. Me di la vuelta y observé la luz roja acercarse. Un pulso que atravesaba la oscuridad. Una cuenta regresiva que no podía detener y de la que no huiría. Todavía no sabía qué verdad dolería más. Solo sabía que no había vuelta atrás. Ni para mí, ni para Daniela, ni para el hombre de la cadena de oro, ni para el hombre cuyo nombre ahora estaba en medio de todo, como una piedra cargada. La puerta que me había negado a abrir durante años se había abierto de par en par. La atravesé. La mañana de la audiencia llegó con nubes grises esparcidas por el cielo, de esas que parecen presionar bajo la ciudad como si intentaran ahogar el ruido de lo que estaba a punto de suceder. Me paré frente a los escalones del juzgado con una carpeta bien apretada en las manos, cada página dentro como una cuchilla afilada en la piedra de moler de mis errores pasados. La abogada Ruiz caminaba a mi lado, serena como siempre, su paso preciso. No era el tipo de mujer que desperdiciaba palabras. Me había recordado anoche por teléfono. No te dejes arrastrar a sus teatralidades. No dejes que te provoquen. Estás aquí para presentar hechos, nada más. Hechos. La palabra tenía un sabor limpio y duro en mi boca. Los hechos eran todo lo que me había salvado en esta vida hasta ahora. No el amor, no la lealtad. Hechos. Dentro, la sala del tribunal bullía de una atención tan densa que el aire se sentía pesado. Los reporteros llenaban los bancos. Esta vez, la noticia se había extendido rápidamente sobre un rico empresario involucrado en una disputa de paternidad, sobre registros falsificados, sobre un niño atrapado en el medio. Las cámaras habían sido prohibidas en la audiencia misma, pero los flashes de afuera ya me habían dejado los ojos irritados. Daniela se sentó en la mesa de la demandante vestida con una suave seda pastel, el cabello rizado de una manera que gritaba inocencia. A su lado, Ricardo Sánchez, con su cadena de oro escondida debajo de la camisa ahora, pero no menos ostentosa en su postura. Su abogado, el hombre de traje gris de antes, hojeaba papeles con precisión teatral, y detrás de ellos, mis padres. Los labios de mi madre estaban tan apretados que casi habían desaparecido. Mi padre miraba la mesa como si mirar a otro lado lo destrozaría. Tomé mi lugar en la mesa del demandado. La jueza entró en la sala, con sus togas arrastrándose, una expresión que decía que no tenía paciencia para la actuación, lo que me dio esperanza. El proceso comenzó. La abogada Ruiz se levantó primero. Su voz nítida. Su señoría, presentamos evidencia de fraude cometido en la clínica, corroborada por una enfermera denunciante y respaldada por documentos físicos y testimonio en video. Solicitamos que el tribunal reconozca que el niño está bajo custodia protectora hasta que se establezca la paternidad mediante pruebas de ADN. Solicitamos además que todas las partes se abstengan de intentar un acuerdo privado hasta que el asunto se resuelva a la vista de la ley. La jueza asintió, hojeando los documentos ya archivados. Luego, el abogado de Ricardo se puso de pie. Habló con la confianza aceitosa de un hombre que pensaba que el mundo se inclinaba ante su sonrisa. Me pintó como una hermana amargada, celosa del éxito de Daniela, fabricando conspiraciones para humillar a su familia. Afirmó que la enfermera mentía por dinero. Afirmó que yo había falsificado las pruebas. Afirmó que era inestable, resentida, incapaz de distinguir la verdad de la ilusión. Cada palabra era familiar. Las había oído todas antes en mi vida pasada. No en un tribunal, sino en susurros, en chismes, en las miradas punzantes de los vecinos y los duros juicios de la familia. En ese entonces, me había desmoronado bajo el peso de ello, pero ahora no. Cuando fue mi turno, me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz no. Su señoría, dije. No estoy aquí para ganar un hijo. Estoy aquí para negarme a ser enterrada por mentiras. En mi vida pasada acepté el papel que me dieron. Cuidadora, chivo expiatorio, tonta. Esta vez no. La evidencia habla por sí misma. Pido que se permita que la verdad se mantenga sin ser ahogada. La jueza me estudió durante un largo momento antes de asentir. Luego llamó a la enfermera. La mujer entró, todavía con su abrigo desgastado, con las manos fuertemente entrelazadas. Dio su testimonio claramente. Los registros falsificados, la presión del médico, los pagos en efectivo, la visita nocturna de un hombre vinculado al grupo Sánchez. Presentó copias de los registros de admisión y las etiquetas de la pulsera. Su voz firme, incluso mientras Daniela temblaba junto a su abogado. Finalmente, la jueza se volvió hacia Daniela. Señorita Scott, dijo. Se le ha acusado de falsificar registros para ocultar la identidad del padre de su hijo. ¿Lo niega? Los labios de Daniela se separaron. Sus ojos se dirigieron a Ricardo, luego al hombre de traje gris. Abrió la boca, la cerró de nuevo. Luego, con una voz tan tenue que era casi un susurro, dijo: hice lo que tenía que hacer. La sala del tribunal estalló en jadeos, murmullos, el rasgueo de las plumas sobre el papel. La jueza levantó su mazo una vez y el silencio cayó. Luego vino el golpe de martillo. Su señoría, dijo la abogada Ruiz, solicitamos que el tribunal ordene no solo la prueba de paternidad para el señor Sánchez, sino también que cite los registros del segundo hombre identificado por la enfermera como que visitó la clínica. Creemos que su participación es fundamental para determinar la verdad. La mirada de la jueza se dirigió a Ricardo, cuya mandíbula se tensó.
luego al abogado de traje gris, cuyo rostro permaneció ilegible. Así sea, dijo la jueza. Las citaciones serán emitidas. El incumplimiento resultará en desacato. El mazo golpeó la madera. El resto de la audiencia se volvió borroso. Se asignaron documentos. Se fijaron fechas. Servicios de Protección Infantil mantuvo la custodia temporal del niño. Los reporteros pulularon por los escalones afuera mientras salíamos. Micrófonos empujados hacia mi cara. Preguntas lanzadas como piedras. ¿Abandonaste al bebé? ¿Inculpaste a tu hermana? ¿Es Ricardo el padre? No dije nada. El silencio era la única armadura que me quedaba. Pero Daniela no se quedó en silencio. Se separó del lado de Ricardo al pie de los escalones del juzgado. Las lágrimas brotaban mientras se giraba hacia las cámaras. Solo quería proteger a mi bebé, gritó. Hice lo que pensé que era mejor. Por favor, no me castiguen. Era una actuación que había visto 1000 veces antes, pero esta vez la multitud no aplaudió. Algunos reporteros asintieron. Otros fruncieron el ceño. La duda se había sembrado y eso sería todo lo que necesitaría para desvelar su cuidadosa fachada. Ricardo la apartó, su expresión tallada en piedra. Su teléfono ya estaba pegado a su oído. Su otra mano apretaba el brazo de ella demasiado fuerte. Por una vez, los vecinos que observaban no susurraban sobre mí. Susurraban sobre ellos. Esa noche, me senté sola en mi pequeño apartamento, el silencio oprimiéndome el pecho. Pensé en el bebé, acostado en una cuna de hospital, cuidado por enfermeras y trabajadores sociales. Pensé en la vida que una vez había construido a su alrededor. Cada sacrificio, cada noche sin dormir. Pensé en cómo se había alejado de mí sin dudarlo, sin arrepentimiento. Me dolía el corazón, pero ya no sangraba. Porque esta vez no me había permitido ser utilizada. Esta vez no había entregado mi vida a cambio de migajas de aprobación. Esta vez me había elegido a mí misma. El teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de un número desconocido. Ganaste hoy, pero la guerra no ha terminado. Lo miré fijamente, luego puse el teléfono boca abajo. Las guerras eran para personas que tenían algo que perder. Yo ya lo había perdido todo una vez. Y sin embargo, aquí estaba, viva, libre y más fuerte de lo que nunca había sido. Pasaron las semanas, las citaciones se llevaron a cabo. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos ya habían empezado a sospechar. Ricardo Sánchez no era el padre. El nombre del verdadero padre, una vez susurrado, ahora estaba en blanco y negro. Un ejecutivo, un hombre con lazos con mi padre, un hombre que se había creído intocable. El escándalo fue fuego. Se extendió por los titulares, por las salas de juntas, por cada rincón de la sociedad que alguna vez había hecho la vista gorda. Daniela se convirtió en un símbolo de desgracia. Ricardo se retiró, su reputación quemada. Mis padres intentaron desaparecer en el silencio. Pero el silencio no protege cuando la verdad ruge más fuerte. En cuanto al bebé, el tribunal lo puso bajo custodia protectora mientras se decidían los arreglos a largo plazo. Si Daniela recuperaría la custodia alguna vez era incierto. Si el padre se presentaría, era aún menos cierto. Pero una cosa estaba clara. Estaba a salvo, más seguro de lo que había estado en cualquiera de mis vidas. Lo visité una vez, a petición del trabajador social. Estaba en su cuna, con los ojos bien abiertos, pequeñas manos agitándose en el aire. Me miró como lo hacen los bebés, sin juicio, sin memoria, sin los bordes afilados de la traición. Por un latido la vieja Lena buscó de nuevo. Extendí la mano, pero me detuve antes de que mi mano lo tocara. Adiós, susurré y lo dije en serio. Salí de ese hospital con la cabeza en alto. La vida pasada que una vez había llevado, como una cadena, se había ido. El peso del sacrificio, de la traición, del abandono, todo se había quemado en el fuego de la verdad. Esta vez, había elegido diferente. Me había elegido a mí misma, y en esa elección, finalmente fui libre.